Buenos días, licenciado. Buenos días. Buen día. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí. Sí. Ya, vamos a empezar. No sé si está la persona que me preguntó de los modos de producción. ¿Está o no está? Parece que no está. No sé si hay alguien que tiene alguna duda de la clase de ayer. Si no, vamos a continuar. Ninguna, ¿no? No, licenciado, continuamos. Ya, a ver, ojalá estén ahí por lo menos escuchando, tomando nota la clase, ¿no? Porque nos están ingresando cada vez menos. Vamos a dejar de grabar, creo, para que asistan. Además, algunos están, creo, con otras cosas. Es muy notorio, ¿no? Demasiado evidente. Ya, para finalizar esta unidad de la economía de mercado, vamos a intentar, yo diría intentar caracterizar la economía boliviana no en su integridad, sino algunos aspectos importantes. Por ejemplo, en esta historia, vamos a llamarlo económica de Bolivia, tenemos algo así como etapas, podríamos periodizar, ¿no? Antes de 1952, de 1952 a 1985, 1986 a 2005, podríamos pensar 2005 a 2019, este periodo muy corto, ¿no? Del 2019 a 2020 y del 2020 a la fecha, ¿no? Más o menos. Podríamos más o menos hablar de estos periodos en una suerte de historia económica de Bolivia para ya ir cesando, ¿no? Este capítulo de la economía de mercado. Entonces, tenemos un antes de 1952 que en el caso de Bolivia podríamos hablar de liberalismo, ¿no? Liberalismo que se conoce como economía libre de mercado, ¿no? Entonces, estamos hablando de donde la producción privada es de mayor peso, pondremos, ¿no? Es de mayor peso. Aquí estamos hablando en el periodo de antes de 1952, lo que significó las haciendas, ¿no? En el caso boliviano, o las haciendas, por lo menos en lo que se refiere a la producción agrícola, la producción agropecuaria. Está claro que el sector primario era la más importante, ¿no? En el caso boliviano, ¿no? Todo lo que significó o significa hasta el día de hoy la producción o la extracción minera, estamos hablando de la producción agropecuaria vinculada a la actividad minera, no se conoce mucho por historia del tema de la extracción de los hidrocarburos, ¿no? Creo que ya parece que la Standard Oil ya estaba en Bolivia, ¿no? Ya estaba. De hecho, claro, la guerra con Chaco se desata justamente por aquello, ¿no? Entonces, hablaremos de recursos estos
manos privadas, ¿no? Estamos hablando básicamente de minería e hidrocarburos, ¿no? Está prioritariamente el gas en Bolivia, hay más gas que, dicen, ¿no? Hidrocarburos livianos, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? El liberalismo. El Estado se convierte en algo así como, no sé si llamarlo veedor, ¿no? Un Estado donde no interviene como productor, planificador, ¿no? No interviene como productor ni planificador, no interviene como productor ni planificador. Eso de manera muy sucinta, muy sucinta, para no alargarnos más. 1952 al 85 estamos hablando de un periodo, esto se llamaría capitalismo liberal. Este periodo podría caracterizarse por lo que significa capitalismo o capitalismo de Estado. Ya, entonces capitalismo estatal o capitalismo de Estado. Que tenemos lo que ha significado en la historia política, que se conoce como, ¿qué diríamos? La revolución nacional, la reforma agraria, ¿no? 1952 da lugar a lo que se denomina capitalismo estatal o capitalismo de Estado, que podría ser algo así muy parecido a lo que el texto menciona a economía social de mercado. Algo para algunos podría ser algo así como economía mixta inclusive, ¿no? Entonces acá tenemos el Estado, tiene protagonismo en la economía como productor y planificador. Los recursos estratégicos, ¿no? Pasan a manos del Estado. Y es donde, en este caso, nace Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos, está Comibol, está Yoya Aéreo Boliviano, Yoy, ¿no? Mira, hasta de escribir. Que se conoce como LAT, ¿no? Yoya Aéreo Boliviano. Ya, el Estado tiene protagonismo en la economía como productor y planificador. Los recursos te pasan a manos del Estado. Nace Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos, Comibol, LAF. Estamos hablando de ENDE. Estaremos hablando de ELFEC. Etcétera, ¿no? Entonces, esto no significa, ojo, que no exista iniciativa privada.
existe, ¿no? Existe propiedad privada, ¿no? Existe, sé yo, toda el Estado en realidad garantiza, ¿no? El Estado garantiza toda actividad económica privada. Entonces, hay algo así como una coexistencia entre la propiedad privada individual, ¿no? Y la propiedad en manos del Estado. Eso no significa que en el caso de Bolivia, incluso a lo largo de la historia de la existencia de lo que significa la propiedad comunitaria, la propiedad probablemente cooperativa, ¿no? La existencia de actividad de las cooperativas, ¿no? Pero en una mirada reduccionista, nuestra mirada de la economía global, nacional, siempre ha sido entre lo privado y el Estado, ¿no? Aquí tendríamos en términos grandes, aquí se habla de economía no intervencionista. Intervencionista, en este caso del Estado, ¿no? Y esto se caracterizaría por intervencionismo. Pues como que algunos autores economistas dicen que la historia de los países, o la historia incluso de la economía mundial, pasa por intervencionismo, no intervencionismo, intervencionismo, no intervencionismo. En esta perspectiva de que si el Estado interviene o no interviene en la economía, ¿no? Entonces, si el Estado se convierte en algo así como productor o no, ¿no? Entonces aquí tenemos, ojo, un Estado productor, un Estado empresario, un Estado que es visible en la economía, ¿no? Toma partida de la economía. Ojo, eso no significa que la iniciativa privada, la propiedad privada no existe, existe, ¿no? Entonces, por eso se habla de capitalismo, seguimos en el capitalismo, ¿no? El capitalismo estatal o capitalismo de Estado. Estamos hablando de un Estado social de mercado, muy parecido a la economía social de mercado, como lo caracteriza en el texto, ¿no? Incluso yo me animo a pensar de que podría acercarse a lo que se denomina economía mixta, podría. 1986 a 2005 estamos lo que se conoce en el mundo como neoliberalismo. Nuevo liberalismo, ¿no? Entonces estamos hablando de un nuevo liberalismo donde resucitan, por decirles, los economistas clásicos, ¿no? Como Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, etcétera, pero ya con otros autores, ¿no? En este caso. Se me olvidaba, esto también se lo podría denominar como el modelo keynesiano. Se lo puede denominar modelo keynesiano, ¿no? Y se lo debe a esta propuesta John Maynard Keynes. Y a esto se lo podría denominar como la economía clásica, ¿no? Como la economía clásica. La economía más que clásica, liberal. Economía liberal. Esta estaría la economía keynesiana. Aquí en el nuevo liberalismo estamos hablando algo así como y toma fuerza, por decirles, lo que se denomina como el monetarismo. ¿No? El monetarismo. Y aquí está como su mayor exponente Milton Friedman. Entonces, el neoliberalismo está aquí, toma relevancia la economía, o sea, el monetarismo, ¿no? La economía monetaria, diríamos.
monetarista, ¿no? Monetarista, podríamos hablar. Aquí el Estado nuevamente es pequeño, ¿no? Los recursos son estratégicos. Estamos hablando en el caso boliviano de hidrocarburos, minería, incluso muchas otras empresas, ¿no? Por ejemplo, el FEC, el mismo LAB, ¿no? Y otras empresas importantes pasan a manos privadas. En Bolivia se utilizó el término de capitalización, ¿no? Que decían que esto era algo así como traer inversión extranjera, ¿no? Era como sumar 1 más 1 era 2, ¿no? Era la propuesta de Gonzalo Sáenz de Lozada en su momento, en el año 1993. Su primer periodo de gobierno de Gonzalo Sáenz de Lozada fue de 1993 a 1997 y se conoce también como la segunda etapa del, por decirles, del neoliberalismo en Bolivia, ¿no? La primera etapa podría ser algo así como 1986 a 1990, ¿no? Con Víctor Paz Estenssoro, así como se convirtió Víctor Paz Estenssoro de estatista a liberalista, ¿no? A neoliberalista en este caso. El Estado, en este caso, el Estado se reduce simplemente a ciertas, ¿no? Funciones que tienen que ver con la provisión de bienes públicos, llamaremos, ¿no? Entonces ya no es un Estado. El Estado ya no es productor ni empresario. Es achicar el Estado, ¿no? Entonces la iniciativa privada tiene un peso mayor. Entonces, en términos muy resumidos, reitero, podría ser esta, ¿no? El neoliberalismo, estamos ahí con Milton Friedman, estamos hablando de Hayek, los principales ahí exponentes. Nosotros como buenos estudiantes, en el caso de Bolivia, los gobiernos de ese entonces, claro, han seguido más o menos los patrones mundiales, ¿no? Los patrones mundiales del liberalismo, ¿no? O estatismo, no estatismo. Nuevamente volvemos al no estatismo, ¿no? En el neoliberalismo. Y en el 2005 al 2019, ya con el gobierno del MAS, podría pensar de lo que significa el estatismo, ¿no? Se habló de la nacionalización, etcétera. Las empresas, así los llamaremos, o los recursos estratégicos pasan a manos del Estado, ¿no? Estamos hablando básicamente de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, Comibol, ¿no? El LAF desaparece y aparece el BOA, ¿no? Aparece ENDE, está el FEC, etcétera, ¿no? Entonces ustedes pueden averiguar qué empresas públicas tenemos hoy en día, ¿no? Porque esas se están manteniendo, estatismo, ¿no? Estamos hablando algo así como nuevamente estamos hablando de capitalismo de Estado. Ojo con eso, ¿no? No estamos en socialismo, a menos que ustedes me digan lo contrario, ¿no? Que estamos en el socialismo, que el Estado es el amo y señor de todo el país, ¿no? Solamente el Estado es el dueño de los medios de producción,
que no hay propiedad privada, ¿no? Que no hay empresas privadas, etcétera. En realidad, en capitalismo de Estado, el Estado, si bien es, en este caso, el Estado es productor, planificador, ¿no? Planificador de la economía. Entonces puede observar más, menos, ¿no? O sea, no significa de que no, esto aquí no significa que no exista propiedad privada. Es más, el Estado promueve, ¿no? Promueve la iniciativa privada. Si no, por ejemplo, no le invitarían al presidente actual, ¿no? A la Expoferia de Santa Cruz, no le invitarían, ¿no? Entonces, en todo caso, seguimos hablando en una economía, probablemente aquí sí podríamos hablar de una coexistencia de la economía libre de mercado y la economía social de mercado. Podríamos estar hablando de esa coexistencia, ¿no? De capitalismo liberal y capitalismo de Estado. ¿No? Podríamos estar hablando de esto, ¿no? Y esta se podría denominar algo así como economía mixta. En el caso de Bolivia lo hemos bautizado con el denominativo de economía plural. Con ese denominativo. Entonces, sin embargo, tiene muchísimos rasgos del keynesianismo, si quieren, tiene rasgos del keynesianismo. Algunos denominan hoy en día como Keynes, ya no está entre nosotros, se habla de un neo-keynesianismo. Sí, un nuevo keynesianismo, ¿no? Un nuevo. En tanto, esto pregona el estatismo, ¿no? Donde el Estado es productor y planificador. En el caso boliviano, reitero, toma ciertos matices, ¿no? Ciertos matices de lo que se denomina hoy en día como economía plural. ¿Alguien sabe qué significa economía plural? ¿Qué implica hablar de economía plural hoy en Bolivia? Vayan despertando, ¿no? Ya es casi 7:30. De la siguiente semana ya espero tener las listas. Y así, en vez de sumar, vamos a ir restando, creo, porque mucha gente no ingresa y los que ingresan, algunos no están en realidad en clases, están en otra cosa, en otra actividad están. ¿Alguien? Adelante. No sé exactamente si lo que estoy pensando sea lo correcto, pero normalmente a la pluralidad, lo que somos Estado plurinacional, se refiere a los diversos grupos de étnicos y diferentes razas que tenemos en el país. Y supongo que pluralidad económica se refiere a diferentes manejos de economía que tenemos en el país, supongo. Ya estamos muy cerca, es importante, ojo, un profesional debería de conocer, ¿no? La Constitución Política del Estado. Podemos entender que... Buenos días, adelante. Yo entiendo por pluralidad que es como una división de la sociedad, más o menos. No sé si llamarlo división, ¿no? Porque eso es una palabra que división significa algo así como separación, ¿no? Algo así como que no se pueden juntar. O que contempla toda todo tipo de sociedad que hay en un país, digamos, la diversidad. Creo que esa es la palabra. Sí, eso sería mejor, ¿no? A mí me gusta esta palabra de coexistencia, ¿no? No sé si es biológica, ¿no? Parece que sí.
Me gusta este término de coexistencia, ¿no? O sea, la coexistencia, algo así es, no simplemente la coexistencia de 2, de 3, de 4, no, la coexistencia de muchos lo pondremos. Y claro, están muy, como les digo, están muy mediatizados con este término de Estado plurinacional. Para algunos en esta mirada reduccionista, el Estado plurinacional sería algo así como coexistencia de naciones, más que de razas, ¿no? El término de razas, si no estoy mal, se lo debemos en parte a este biólogo, ¿no? Charles Darwin, ¿no? Que me parece que nos hizo muchísimo daño, ¿no? Tema de razas, ¿no? Que había razas superiores y razas inferiores, ¿no? Se habló que las razas superiores eran los rubiecitos, blanquitos, de ojos azules, ¿no? De ojos claros. Las razas inferiores eran algo así como los negritos, ¿no? De, no sé, los indígenas, los campesinos, etc. Esto se ha ido cayendo, ¿no? O sea, si todas las personas tuviésemos las mismas oportunidades, probablemente tendríamos las mismas posibilidades de conocimiento, así lo llamaremos, ¿no? Porque por ahí, digamos, una persona que vive en el campo o no tiene la oportunidad de ir a la escuela, de ir a la universidad, sin embargo, eso no significa de que sea menos, ¿no? Porque tiene conocimiento de cómo manejar sus semillas, conocimiento de tipos de suelo, de cómo sembrar, de cómo cosechar, tiene un cálculo matemático probablemente todo lo que hace. Si nosotros vamos al campo sin ese conocimiento, con seguridad no vamos a poder ser buenos agricultores. Y lo mismo, claro, si el compañero del campo viene acá, probablemente lo que sabe hacer no le sirve mucho y claro, es tratado algo así como ignorante. Y si nosotros iríamos con nuestros estudios de licenciatura, maestría o doctorado al campo, igual seríamos tratados de ignorantes porque no sabríamos cosechar, o sembrar, o manejar las semillas, o distinguir entre una buena semilla y una mala semilla, por decirles algo, ¿no? Entonces, me gusta este término de coexistencia de naciones y no de razas incluso, porque creo que la Constitución no habla de razas, sino de naciones. ¿Cuáles son estas naciones o nacionalidades? Y claro, lo que más conocemos ahorita sería la nación quechua, por decirles algo, ¿no? Quechua, aymara, estarán los, por decirles, los tupi, guara, no yendo lejos, aquí en el trópico cochabambino están los yuracarés. A ver, vamos a naciones de Bolivia, vamos a buscar, porque tenemos 36 nacionalidades, ¿no? No sé si en esta clase o en otra decían, ¿no? Ayoreo, canichana, cabineño, cayupaba, o sea, hay realmente muchísimas. Bueno, aquí se habla de 32 naciones, creo que ya estamos reduciéndonos, ¿no? Ayoreos, ¿no? Ayoreos. Entonces, estamos hablando de 36 nacionalidades. En el caso boliviano, claro, ustedes me dirán, pero somos una sola nación, ¿no? Yo creo que somos somos en realidad un estado con un gobierno con varias nacionalidades, podríamos decir, ¿no? Un estado y varias naciones, sería lo correcto. Una nación no siempre tiene su propio gobierno, como el caso de los aymaras, quechuas, yuracarés, ayoreos, etcétera, las 36 nacionalidades, ¿no? En el caso boliviano, en parte, probablemente ustedes me dirán que esto es bastante simbólico, y sí, ¿no? Podría ser bastante simbólico. Sin embargo, pienso de que, a diferencia del Estado republicano, que así se dijo, el Estado republicano antes del 2008, porque el Estado plurinacional se aprueba el 2009, ¿no?
recuerdo mal, en febrero del 2009, a través de un referéndum se aprobó este Estado plurinacional donde se supone que se reconoce la diversidad cultural, ¿no? La diversidad cultural. Aquí estamos hablando de la diversidad cultural. Reitero, no sería correcto, pienso, ¿no? A menos que yo esté equivocado, la Constitución no recuerdo haber leído términos de razas, ¿no? Porque el tema de razas, reitero, genera algo así como división. Eso sí generaría división. Sino de naciones, de culturas, ¿no? Y muchos de nosotros posiblemente vengamos de esas culturas, ¿no? De la cultura aymara, quechua, o de las culturas de las tierras bajas, ¿no? Que ahí están, por decirles, 34 culturas, ¿no? Naciones. No me quiero adentrar mucho solo de manera muy rápida. Una nación, por decirles, tiene territorio, tiene población, tiene cultura, ¿no? Tiene educación, etcétera. En cambio, un Estado hace distinto de la nación en términos de que tiene territorio, tiene población, pero tiene gobierno. El elemento diferenciador entre Estado y nación es que el Estado tiene gobierno y la nación no siempre. O en el caso nuestro, en realidad, porque si no estaríamos hablando del Estado quechua, del Estado aymara, del Estado yuracaré, del Estado ayoreo. Hablamos de nación quechua, nación aymara y nación yuracaré, pero todos en conjunto, incluyendo, no sé si llamarlo los mestizos, porque eso también ha estado tomando fuerza en lo que se está viniendo el tema del censo, porque somos una mezcla, ¿no? No sé si de sangres, de genes, etcétera. Entonces, la posibilidad de que incluiría a todos, ¿no? En todo caso, a todos los que habitamos el territorio boliviano, formamos solo un Estado plurinacional. De ahí, ahí toma sentido. Significa que hay un Estado, pluri significa varias nacionalidades. No me quiero adentrar en términos sociológicos, políticos, solamente estamos viendo en términos económicos. Esto sería un debate probablemente, no sé, de una conferencia de lo que significa el Estado plurinacional, pero la comprensión que tenemos muchas veces muy reduccionista, ¿no? Como que con el Estado plurinacional nos han dividido y volveremos al Estado republicano, ¿no? Donde todos éramos iguales, entre comillas iguales. Siempre han existido, hemos existido quechuas, aymaras, yuracarés, ayoreos. No es que estaban borrados, estaban ahí borrados en términos de reconocimiento del Estado, pero siempre han existido. No es que ahí estaban algo así como eliminados, ¿no? A diferencia de otros países que sí los han eliminado, ¿no? Hablamos en Estados Unidos, por ejemplo, de los pieles rojas que habrían sido extirpados, eliminados, o se habla también de Argentina, ¿no? Que también habrían eliminado. En Chile no han podido eliminar a los mapuches, en el norte chileno que existen aymaras, quechuas, en Argentina hay quechuas en el norte argentino, pero si vamos, por ejemplo, a Uruguay, que a mí me tocó ir, aparentemente no hay pueblos indígenas, parece que los han eliminado, extirpado, ¿no? Entonces, cosa que en Paraguay sí podemos encontrar, etcétera, ¿no? Esta visión reduccionista me gustaría que se puedan, ¿cómo se digo? Destapar, ¿no? O sea, mirar más allá de lo que... O sea, y eso significa leer, ¿no? Realmente leer, o sea, un pueblo que no lee su realidad es un pueblo algo así como ciego, ¿no? Estamos caminando en la oscuridad. Entonces, para no caminar en la oscuridad tendríamos que leer, realmente nutrirnos, ¿no? De lo que significa un Estado plurinacional y no tener esos conceptos de raza, división, no, coexistencia me gusta a mí. Ahora ustedes me dirán, podría ser esto simbólico, ¿no? Entonces hay muchísimo por hacer. Pero en lo que nos toca la materia, no me quiero adentrar en términos políticos, jurídicos, sociológicos, que podría significar el Estado plurinacional. El Estado plural significaría la coexistencia de tipos de economía, ¿no? En el caso boliviano se habla de en este caso de la economía privada, ahí están las empresas. Se habla de una economía pública, ojo, economía pública, donde está el Estado como productor o como empresario,
se habla de la cooperativa, de la economía social, así lo han puesto, economía social cooperativa, y se habla de la economía comunitaria. No sé si les suena estos nombres o no, o es algo que por primera vez están escuchando. Espero que no. No, licenciada. ¿Han escuchado de las economías o no? Estas 4 economías tenemos en Bolivia. En algún momento sí le llega a escuchar, licenciado. Ya, por favor, es importante leer, ¿no? Porque si no, el que no lee, ¿no? Pues cualquier cosa nos están vendiendo como si fuera la verdad, ¿no? O sea, es importante leer. Entonces, la economía plural, lo que nos interesa a nosotros, ojo, estamos hablando de una coexistencia de, en el caso boliviano, 4 tipos de economía. La economía privada, ¿no? Ahí está, no sé, pues los empresarios, está, por decirles algo, está Traquiña, está PIL, estará esta empresa una empresa multinacional, ¿no? O creo que produce también, no sé si en Santa Cruz, en Cochabamba o en La Paz, está Delicia, por decirles algo, está esta empresa Mabel en Santa Cruz, Supremas, de galletas estoy hablando, y con seguridad hay otras muchas empresas privadas, ¿no? Que están operando en Bolivia, no es que el Estado los priva, no los priva. Cuando hablamos de economía pública, estamos hablando de un Estado productor, está ahí el BOA, está Yacimientos, está Comibol, está esta empresa pública de litio, está Papel Bol, Lácteos Bol, ¿no? Está Carton Bol, algunas creo que no están surtiendo. Está esta empresa, por ejemplo, no me acuerdo qué nombre llevará, ¿no? Que está produciendo agroquímicos en el trópico cochabambino, urea, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos, coexiste. La economía social cooperativa, que así se denomina, están estas cooperativas mineras, cooperativas de ahorro y crédito que hay, ¿no? Cooperativa, estoy pensando en esta cooperativa de Loyola, ¿no? Ahorita no sé. Ustedes conocen las cooperativas de ahorro y crédito, algunos nombres. En Petrol. Ya, ¿cuál más? San Pedro. Antonio. Ya, San Pedro, es una grande San Pedro. Hospicio. Hospicio está el Cristo también, ¿no? Entonces nos estamos refiriendo a eso, pero también han estado surgiendo en las economías campesinas, por ejemplo, esto que se llama la OECON y las OECAS. Aunque las OECAS datan de más antes, la OECON, estas son las organizaciones económicas comunitarias, así se los ha denominado, organizaciones económicas comunitarias, ¿no? Que el gobierno ha estado algo así como promoviendo. El ejemplo más clásico en el caso de Cochabamba, por ejemplo, está esta OECON Zagaipampa, ¿no? Que te lleva el nombre de Triquita, sería una flor, ¿no? Pero, claro, estas organizaciones económicas comunitarias tendrían la posibilidad de transformar lo que producen y ofrecer como desayuno escolar, ¿no? Participar en las licitaciones de los municipios. En algún momento creo que esta OECON de Zagaipampa participó y otras OECON también, ¿no? Las OECAS también, ¿no? Estas son las organizaciones económicas campesinas. Estos datan de más antes de la aprobación de la ley de las OECAS, ¿no? Fíjense, esta ley de las OECONs y las OECAS, si mi memoria no me falla, se aprueba en el 2010 o el 2014. Pero esto no quita también de estas, ¿no? Cooperativas, cooperativas de ahorro, crédito, estamos hablando de cooperativas
mineras, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que podría llevar este concepto de social, cooperativa, que tiene principios distintos a la economía empresarial, etcétera, ¿no? Que a la postre muchas veces solamente es algo así como buenas intenciones también en algunos casos, ¿no? Ocurre también, pero creo que los principios de lo que es la economía social cooperativa son algo así como solidaridad, ¿no? Pregonan solidaridad, cooperación, ¿no? Ayuda mutua, ¿no? Etcétera. Cuidar el medio ambiente, ¿no? Todo eso, o sea, esos principios que muchas veces son como buenas intenciones. La economía comunitaria, ahí estaría probablemente la economía familiar, ¿no? Campesina. Campesina, o también se lo llama originaria, indígena. Entonces, ojo, ¿no? Entonces, reitero, no me voy a detener, les decía, en lo que significa el Estado plurinacional, sino lo que nos interesa en esta parte al menos es de esta coexistencia, ¿no? De 4 tipos de economía. Entonces, podríamos hacer algo así, ser en Bolivia una economía mixta, ¿no? Ojo, no es que esto están apareciendo, ¿no? Porque pareciera que el Estado, como, no sé, como por arte de magia, se estaría inventando estos tipos de economías. En realidad siempre han existido en Bolivia, siempre han existido propiedad privada, propiedad pública, cooperativa, economía social, economía comunitaria, la economía campesina siempre ha existido. Lo único que está haciendo la Constitución Política del Estado es visibilizarlos y reconocerlos, ¿no? Ahora, no basta con reconocerlos y visibilizarlos, ¿no? O sea, también sabemos, entonces, qué está haciendo el gobierno, por decirles, por la economía social cooperativa, qué está haciendo por la economía comunitaria. Entonces, más allá de criticarlos, también hay que conocer qué se está haciendo, ¿no? Yo, por lo poco que conozco, por ejemplo, veo que en algunas o muchas comunidades hoy en día hay riego, ¿no? Han estado construyendo, pienso yo, en los últimos, no sé si 10 años, represas pequeñas, medianas, han estado, no sé si tecnificando en algunos casos el sistema de riego, o sea, de pasar de un riego tradicional por acequias, pasar a este riego tecnificado, que significa utilizar riego por goteo. Me tocó ver en Pojo, por ejemplo. Por ahí alguien de ustedes es de Pojo, del municipio de Pojo. Yo le hice. ¿Qué ha cambiado en Pojo? Tienen riego, ¿no? En Pojo, no sé, a mí me observó ver las frutillas, las manzanas. En estos últimos años, sí, Liz, se ha hecho varios proyectos de mi riego. Por ejemplo, hace una semana nomás se ha iniciado un proyecto que se ha soñado, ¿no? Por 30 años, según lo que me ha estado informando mi papá. Es un proyecto que se ha financiado como 16 millones, si no me equivoco. Muy bien, ¿de qué se trata ese proyecto? Es para... en el cerro, ¿no? Hay tipo represa y de ahí van a traer, o sea, es mi riego, ¿no? Para que puedan regar y todo eso, porque allá en Pojo hay sectores que son, ¿cómo se dice eso? Temporales, ¿no ve? Que solo siembran con la lluvia, pero ahora este último se ha ido implementando más y más, entonces ahora este proyecto más que se está haciendo es un beneficio para el municipio. Muy bien, muy bien. Entonces hay ese tipo de, qué sé yo, proyectos que no implican poca plata, implican inversión, que no estamos informados, ¿no? Y decimos que, no sé, pues, no se está haciendo nada en Bolivia, ¿no? O lo que significa, por decirles algo, el Misicuni en su momento. Incluso decían a Sicuni, ¿no? Del Misicuni, porque era un proyecto de hace 50 años que no se podía, algo así como hacer realidad ese proyecto. Hoy en día es una realidad y claro, lo que falta son los conductos para llegar a las viviendas,
incluso tenía que servir para riego, ¿no? Pero lo estamos, qué sé yo, pavimentando todo, ¿no? Valle Central prácticamente es puro pavimento. El Valle Bajo estamos también atacando ya a pavimentar, ¿no? Estoy hablando de Tiquipaya, no sé, de Quillacollo, de Vinto, y todo lo que significa ir más allá. Entonces, hoy en día tenemos agua, ¿no? Agua, y eso significará en parte también producir nuestros propios alimentos y pelear con los avasallamientos, ¿no? Qué sé yo, de la urbanización, ¿no? Esta coexistencia entre urbanización, mantener las áreas rurales, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces criticamos sin conocer. De ello veo la importancia de conocer, de informarnos, ¿no? Mínimamente. Los medios de comunicación, no sé si realmente informan o desinforman, ¿no? O sea, dejan mucho que desear los medios de comunicación, porque solamente parece que informaran opiniones y no hacen investigación. Entonces hay que ir a las evidencias empíricas, a la fuente primaria para tener una opinión, ¿no? Así como la compañera dice, en Pojo se ha hecho un proyecto, ¿no? Estás viendo, estás ahí, ¿no? O sea, no te la están contando, estás viendo lo que está ocurriendo. Bueno, ya pasando, ir cerrando esta parte, para ya la siguiente semana entrar a lo que es el dinero. Ahí sí ya no tenemos, sí o sí entramos ya, este capítulo estamos cerrando. El 2019 a 2020, ustedes son testigos de lo que ha significado las elecciones, qué sé yo, unas movilizaciones sociales. Pero lo que a mí me llamó la atención era algo así como que el reclamo, no sé si de las minorías, porque Bolivia indudablemente, nos guste o no nos guste, estemos o no estemos de acuerdo, la mayoría probablemente esté con algo así como con raíces, ¿no? De indígenas, originarias, campesinas, ¿no? Los censos del 92, del 2001, del 2012, reflejaban esa realidad, ¿no? De la existencia mayoritaria de pueblos indígenas, y que ahora están peleando que se introduzca no sé si del autorreconocimiento, si uno es mestizo o no es mestizo, ¿no? Y eso está muy relacionado incluso por el desprecio, ¿no? Que no sé si muchos o pocos significa, ¿no? El no identificarse. Si yo soy del área rural, tal vez niego y digo no soy del área rural, ¿no? Si yo sé quechua, digo yo no sé quechua. Si yo soy aymara, no soy aymara, ¿no? Y ahí empezamos a algo así como borrar nuestros rasgos genotípicos, etcétera. Lo que ocurre el año 2019-2020 es algo así como un desprecio, ¿no? A lo que es Bolivia, a lo que somos los bolivianos, que en parte pareciera que estuvimos avanzando algo así como en reconocernos, en valorarnos lo que tenemos. Este periodo ha sido muy, muy corto, no ha durado ni un año, pero era algo así como volver, ¿no? al Estado republicano, ¿no? Algún político que plantearon, ¿no? Esa posibilidad de volver al Estado republicano, que el Estado plurinacional nos había dividido y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Entonces, yo siento que no entendemos todavía, pienso hasta el día de hoy, incluso escuchándolos a ustedes, de lo que significa el Estado plurinacional, ¿no? Y incluso se ha malinterpretado por qué en Chile querían avanzar un Estado plurinacional y hay un rechazo al Estado plurinacional. No creo que sea eso el trasfondo de la población chilena. Podría ser otros factores que estén en parte operando, ¿no? En el caso boliviano, perdón, en el caso chileno. Chile es un país, como les digo, donde el poder económico está en manos de banqueros. Es muy fuerte los banqueros. Los transportistas también son muy fuertes. Bueno, los militares, ¿no? Que han estado en el poder con Pinochet. Todo eso, ojo, ¿no? Marca una etapa, una forma. Incluso hay
chilenos que he conocido que dicen que Pinochet ha sido el gobierno, no sé, pues, modelo, y que eso les ha llevado donde les ha llevado, etcétera, ¿no? Entonces hay pros y contras de lo que significan. No me voy a detener, como les digo, 2019 a 2020, porque creo que hay que informarse, ¿no?, de lo que realmente ha ocurrido ahí. Uno, dos, malinterpretamos lo que es el Estado plurinacional, el Estado republicano, o la gran mayoría quienes forman parte del territorio boliviano. Ha crecido la clase media, se dice, ¿no? Probablemente hasta el 2005 se podía hablar de una clase baja más ancha, una clase media no tan ancha, y teníamos una clase privilegiada bastante angosta, como un triángulo. Hoy en día pareciera que fuera algo así como un rombo. Se dice que hubiera disminuido la pobreza, se hubiera ensanchado lo que es la clase media, y claro, la cúspide sigue estando en pocas manos. Eso es entrar a un debate, creo, más sociológico. Lo que se ve del año 2020 a la fecha, que es algo así como alguien diría continuación del gobierno del MAS, siguen con la nueva constitución. No es que se ha quitado, o el gobierno actual sigue siendo un estado planificador, ¿no? Planificador, empresario. Los recursos estratégicos están en manos del Estado, el Estado entendiendo como gobierno, en este caso, pues, también el Estado formamos todos, ¿no? El Estado, ojo, tiene gobierno, tiene territorio y tiene población. Por eso se habla que nosotros también somos estados, la población civil también somos estados, somos Estado en este caso. O sea, se promueve también, ojo, promueve la iniciativa privada. No seremos por decirles, un Estado perfecto, una economía perfecta, ¿no? Tenemos nuestras propias debilidades y nuestras propias fortalezas, ¿no? Ustedes saben que hace poco el Fondo Monetario Internacional quiere meter la mano, quiere meter, como diríamos, recomendándonos, ¿no?, que hay que bajar los subsidios, hay que pasar de un tipo de cambio fijo a un tipo de cambio flexible, porque el ZIN está bajando en los últimos años, y que esto podría llevarnos a una situación insostenible económicamente. Sin embargo, otras miradas nos van a decir todo lo contrario, ¿no? Seguir manteniendo el tipo de cambio. Los subsidios no son exagerados como la que podría estar existiendo en Argentina, en Venezuela, o en la propia, en su momento con Lula en Brasil. No son así como que les estamos dando a todos y a todos subsidios, sino que en determinados, el bono, el Juancito Pinto, etcétera. Pero al mismo tiempo las flores que van echando a este modelo económico, social, comunitario, como se llame, que para mí sería más un capitalismo de Estado, un corte populista, parecido a una economía libre de mercado, con elementos de la economía social de mercado. No tiene nada de socialismo, porque eso significa más que simplemente que el Estado sea planificador. Significa que el Estado sea algo así como el monarca, ¿no?, que administra absolutamente todo, que no hay propiedad privada, ¿no? Que más o menos nos podemos imaginar como la que les decía Cuba, ¿no? Todo está estatizado. Aquí no, solamente los recursos estratégicos están estatizados para que existan recursos, ¿no?, para que el Estado distribuirlos. Entonces tenemos esta coexistencia. Lo que les quería decir, las flores nos echan en tanto tenemos una inflación controlada, ¿no?, en Bolivia, cosa que en el mundo y en nuestros países vecinos parece ser que la inflación es algo que no
les cuesta controlar, ¿no? Y ustedes saben que las dos grandes enfermedades de toda economía a nivel mundial es la inflación y el desempleo. Entonces, un gobierno tiene que lidiar entre la inflación y el desempleo, algo así como pensando en la curva de Phillips, como va yendo de un pivot a otro pivot, ¿no? Entonces, controlamos la inflación, el desempleo tiende a dispararse. Controlamos el desempleo, tiende a dispararse la inflación. Entonces, tenemos que buscar un punto de equilibrio entre el desempleo y la inflación. Entonces, y eso no es fácil, ¿no? O sea, ver desde afuera parece algo sencillo, que es colocar, no sé, números por aquí, números por allá, y eso de manera automática va a funcionar. No es así. El otro aspecto que se está mostrando también en las estadísticas nacionales es que tenemos un superávit en nuestra balanza comercial, ¿no? Que eso hace algo que pueda ser sostenible la economía nacional. Pero hay que leer ambas versiones, ¿no? Una versión catastrófica y una versión probablemente, como les digo, como que el paraíso, ¿no? El paraíso, ¿no? El gobierno nos muestra una situación como si estuviéramos viviendo en el paraíso, y claro, la oposición conjuntamente con los organismos internacionales, y entre ellos está el Fondo Monetario Internacional, claro, nos hacen ver como que estamos yendo a la catástrofe, ¿no? No yendo lejos, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Permanentemente nos va desacreditando en la lucha por el control de los estupefacientes controlados, etcétera, ¿no? Entonces, hay de todo lo que un profesional, uno que lee, escribe, tendría que mínimamente informarse, ¿no? Informarse, no quedarnos con la información que la prensa escrita, la prensa, la televisión oral que nos van transmitiendo, que me parece desde mi punto de vista simplemente algo así como que nos transmiten opiniones y no una investigación periodística que deberían de hacer. Muy bien, hasta ahí. No sé si tienen alguna duda, comentario, pregunta, crítica. Por ahí, esto es mi versión también, o sea, que ustedes están en su derecho también, como les digo, en estar una versión distinta a la que les he mostrado de manera muy resumida en esta última parte. ¿Qué dicen? Brian Montaño. ¿Dónde anda Brian Montaño? Calizaya Quispe. ¿No están? ¿Quiénes están? Levanten la mano. Presente, dice. No, se entiende, dice, está bien. La otra parte casi no he escuchado la última. Ya, ¿qué opinas? ¿Qué dices? Que me quedo con su versión de usted, dice. No, he logrado entrar un poco tarde y casi no he entendido mucho lo que estabas hablando. Pero estoy de acuerdo en lo que se ha hablado. Dice que deberíamos, que en algunos lugares debería haber más inversión para que los productores puedan tener más, o sea, más inversiones donde puedan ganar dinero, ¿verdad? Ya, a ver, de los que están, me dicen que están David Ángel Sánchez. Presente, licenciado. ¿Has escuchado toda la clase o has entrado mucho después?
A principio, licenciado, estaba un poco mal mi internet, cortante, lo he escuchado. Y esta última parte, ¿qué opinas? Sobre la disfunción del Estado, licenciado, sobre lo que estaba hablando en la última parte, de que el Estado, o sea, nos hace, sus noticias son como que trabaja y de la oposición es como si no trabajaran. Sí, algo así es, ¿no? Entonces podrías sintetizarse quizás a eso, ¿no? Unos que se alaban y otros que Sí. dicen, estamos en eso, nosotros estamos al medio, ¿no? Sí, licenciado, es la verdad, porque a veces en la televisión misma es como que hay mucha propaganda del gobierno y también en otras noticias es como que en contra, es como que eh, confunde a la gente, digamos, licenciado. Entonces la tarea de nosotros es buscar, ¿no? Algo así como el referente empírico, diríamos, en investigación. Algo así como fuentes más fidedignas, fuentes más creíbles, ¿no? Entonces eso sería, ¿no? Un poco la tarea nuestra. Porque por ahí, como estudiantes de ciencias económicas, ahí en la prensa nos pregunta, ¿y usted qué opina, no? De la economía boliviana. Sería grave, ¿no? Decir, no sé, no sé qué está pasando, ¿no? En tu propio país. Ya, entonces, con esto estaríamos, como les digo, terminando este capítulo, esta unidad de la economía de mercado. O la siguiente semana, con ustedes tenemos el jueves, viernes y sábado, ya estaríamos entrando a la siguiente unidad, ¿no? Que es el dinero. Entonces, ojo, estamos en la página 105 vamos a ver, hasta la página no más, ¿no? Estamos sí, es una unidad hasta la 143 de la 105 es el dinero. Entonces, la siguiente semana estaríamos ya entrando a esta unidad del dinero. Muy bien, entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta, si no, nos veríamos directamente el día jueves. Por si acaso estén leyendo el capítulo 1, este capítulo nuevo que vamos a estar ya ingresando, porque la siguiente semana, si bien vamos a ver este capítulo, esta unidad del dinero, luego vamos a tener probablemente un par de cuestionarios por Moodle, un poco para que les ayude, ¿no? Pensando ya en el primer parcial, porque si no estoy mal, los primeros parciales están pensados hasta el 8 de octubre. Por ahí vamos a dar en esas fechas o una semanita después, a ver, dependiendo también de la disponibilidad de aulas. Mi duda va a ser que se sature por los exámenes, etcétera, porque ojo, los exámenes sí van a ser presenciales. Muy bien, quedamos en esto. Listo, dice, hasta la próxima. Hasta la próxima clase. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Luego. Hasta luego, licenciado.